Buenas tardes, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy, del 30 de octubre, de la carrera Lachner. En el día de hoy nos corresponde ver eh, los textos de Fernández y María Ángeles y Leticia Nicodeme sobre los años ya 70 con la consolidación de primero del peronismo a través de la asunción de Cámpora en el poder, digamos, con la tutela de Perón ya llegando en la Argentina y estando acá para luego ser electo como presidente. Uy, esperen que tocan timbre. A ver dónde está. Aquí estamos. Este. Para, pa, pam, pam, pam. Bienvenido, Alfredo. Buenas. Y después tenemos un texto más, o sea, hice dos, pero a ver, les muestro. Este texto en realidad es como para el que quiera investigar, voy a ponerlo así en vivo, porque es dice Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, 1974-1977, son 363 hojas. Aclaro, no voy a evaluar un plan trienal con este lujo de detalles, de decir, bla, 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 bla. Por ahí lo chusmeo yo en algún punto y digo, necesito que vean esto, que habla de política, por ejemplo, de fomento de la industria o fomento de esto o fomento de lo otro. Pero la verdad que es re lindo. Yo lo estuve ojeando en su momento el año pasado, pero es como que te diga, empecé a ojear las primeras tres capítulos y dije, está bueno, che, ¿eh? Fin. Pero me sirve como para ir viendo el contexto en el que fue elaborado esto. Porque si nos ponemos a pensar el contexto de, por ejemplo, los planes quinquenales los primeros dos gobiernos de Perón, es en un contexto en el que se está desarrollando el modelo keynesiano, el modelo de Estado benefactor, como bien pusieron en sus exámenes. Eh, a algunos por ahí le faltó, pero hacía el tiro por elevación. Me ponía, bueno, hay política educativa, hay política de vivienda, hay política de salud. Y digo, ok, llegó hasta el área y me hizo la gran Funes Mori, del cual yo lo padecí, y me pateé, me la pica por arriba del travesaño. Decís, definí bien, chabón, abajo a la izquierda, ya está, fin. Pero bueno, eh, nada que no se solucione con un buen entrenamiento. Para Funes Mori, no para nosotros. Para nosotros se soluciona con lectura, como decía mi madre, y lectura, y lectura, y lectura. Voy sacando este Napoli para después también. Esperen que ustedes los pongo de acá de coté. Y arranco con este, con el de Nicodeme y Fernández. ¿Sí? A ver, primero desearles felices 30. Hoy hace 30 años se elegía presidente después de no sé cuántos años. Perdón, 40. 40 años de democracia. O sea, fue en el 83. Yo todavía no había nacido, así que no soy tan viejo. Pero soy segunda generación nacido en democracia, así que digo, bueno, está, ok. Eh, Algún día indagaré en los conocimientos previos de ustedes de cómo fue esa época y todo, cuando lleguemos debidamente a Alfonsín, pero si quieren podemos arrancar por este lado, este, viendo, digamos, cómo es si alguno vivió o recuerda esta época, si era chico o qué le contaron sus padres, con respecto a, primero, cómo fue la asunción de Cámpora, o sea, cómo es que la recuerdan si o la vivieron o se la contaron, o eran chicos y después la fueron requete escuchando por toda la vida, de no, Cámpora en el gobierno hizo tal cosa. Que está bueno a veces tener ese dato del conocimiento popular o de la tradición oral y después cruzarlo con un texto. ¿Sí? Ah, esperen que están tocando timbre. Mientras yo hable el que quiera hablar, bienvenido sea. Bien, ahí está. Ah, y por si acaso, de más está decir, no hay juicio de valor, es la opinión de cada uno y es subjetivo desde donde lo vivió. Fin. Yo no puedo hacer ningún juicio de valor, primero porque A, no vivía, B, no me corresponde, C, es la visión de una persona en el momento histórico correspondiente, la tengo que tomar como lo que es. No puedo decir, no, estás equivocada, porque lo que yo estudié... No, buenas tardes, Karina. Tampoco. Pero
es como que en lo que uno lee, eh, pareciera ser como Cámpora está cargado de re buenas intenciones, quiere hacer un montón de cosas, eh, pero hay como un peronismo que le subís y así como subiste te van soltando la mano para que podamos volver a con el señor, como le decían en esta época, como volver con el viejo, ¿sí? Para poder volver a colocarlo en el poder. Es una transición ordenada entre un peronismo y otro. Alfredo, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Mirá, tardes. yo era muy chico, yo nací en el 69, o sea que en la época de Cámpora, si mal no recuerdo, hablamos del 73 más o menos. Sí, Eh, Tengo recuerdos que eran muy, muy someros, que no son míos, sino de familia, pero más que nada posteriores a eso. ok. Lo que tengo leído con Cámpora era que era un representante, digamos, leal a Perón. El recuerdo que había en la sociedad argentina era que Perón era, digamos, el salvador, el líder social. Pero dada la proscripción, Ujú. se comunicaba para acá desde España y todo, y el tipo leal que podía llegar de algún modo a secundarlo era Mm, Cámpora. Ante la proscripción no era una opción Perón, pero por eso se decía, creo, no recuerdo bien con qué texto, pero se decía Cámpora, Cámpora al gobierno, Perón al Perón al poder. poder o algo así, o Correcto, algo sí, así. sí. Lo No sé vimos si en con el eso video alcanzas anterior, a sí. disparar. Sí, sirve. Me suma. O como dicen los chicos hoy, me sirve y te ponen la carita de Messi. Eh, pero, ¿a qué me refiero? Ponele. Es todo correcto lo que decís porque de hecho es lo que se pretendió. Porque, por ejemplo, habíamos visto la clase pasada que la NUCE dijo, bueno, vamos a ir a elecciones, ok. Llegó el señor este de España, sí. Bueno, para ser presidente hay que estar viviendo un año acá en Argentina. Antes de eso no puede ser. Ya con eso lo limitaron. Dijeron, ok, aunque sea un año de sin Perón más vamos a tener, habrán pensado. Este, pero, digamos, como decías bien, Alfredo, en ese caso el que entra en el poder es Queda por Cámpora. ahí, vos hiciste mención. Sí. No, que tal vez hiciste mención a cómo estaba el peronismo en su momento, y por ahí eso sea algo crucial para poder entenderlo, Sí. porque las revueltas que había entre lo que era la cadena sindical, ¿no? Que decían, bueno, a día de hoy se sigue usando la locución, la médula espinal de todo el movimiento trabajador y todo, estaba, Mm. podríamos decir el término desprolija, si se me apura. Había, si mal no recuerdo, había dos CGT, había Sí. una que era la de Bandor y otra que no me acuerdo cómo se llamaba el otro hombre, Togu o algo así. Tosco. Au- No, Tosco era ah, en Córdoba. Tosco en Córdoba, perdón, sí. Eh, Sí, Era el que estaba en con la la CGT y CGT, las 32 asociaciones de la falda. Sí, no me sale el nombre. sí, sí, Ese, sí, sí, sí. ese. Pero cuestión de que había muchas movidas, unos que habían apoyado Ujú. y que hay cosas que me remueven mucho, cosas actuales también, ¿no? Me Paso, sí. resuenan mucho. Sí. Que era una parte de esa CGT había, voy a evitar el término transado que me sale naturalmente, pero Acordado, pero se entiende. apoyado Sí, las políticas, acordados, sí. ciertas políticas que hasta el momento se llevaban a cabo a espaldas de las doctrinas peronistas. Y otras que eran, digamos, más verticalistas al peronismo. Sí. Era como un Hasta ahí, tomo y saco, tomo y saco. Te doy esto, pero te voy a tal sacar cual. esto otro. Era así iban negociando, digamos, pero decís, pero si tomás y sacás, en realidad es como que siempre estás en el mismo punto. No, no estás como Claro, mejorando algo. Mm, claro. bien. De hecho, por ejemplo, lo que estaba bien lo que relatás en ese sentido es que, por ejemplo, a mí me dio un poco de cosa, por ejemplo, a Campore lo apodaban el tío, ¿sí? Sí. Al tío Porque no era el le... hermano de papá. Sí, exacto. De hecho, acá justamente, el texto justamente arranca con eso, acá en la segunda hoja, diciendo, Héctor José Cámpora apodado el tío por ser considerado el hermano de papá, debido a su acercamiento con los jóvenes de tendencia revolucionaria del peronismo. A mí me da una cosa que, por ejemplo, salvando las distancias históricas,
Si alguna vez, y las distancias ideológicas de cada uno, pero si alguna vez entran a militar al peronismo y a ustedes les van a decir, ay, qué bueno que sos como un tío. No, 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 no. Porque al tío lo acompañaron al gobierno y después le dijeron chau. ¿Y recuerdan Sí. a quién hace poco le habían dicho, quién se autopercibía como tío hace poco? Yo cuando lo vi lo hablé con mis compañeros que son peronistas tipo de médula ósea, así, peronista, peronista, peronista. Yo como no tengo partido puedo hablar con todos y es lo divertido de esto. Eh, pero hablaba con ellos que son de médula ósea cuando pasó dije, no puede ser tan boludo haber dicho esto, con el perdón de la investidura presidencial. Pero el presidente actual, Alberto Fernández, dijo, no, yo soy como un tío del movimiento. Decís, Sí. no prestaste atención en historia, papá. Cuando te dicen tío, es que no te quieren. Es como estás bueno en el decorado y te vas corriendo de a poquito. Con todo el perdón de esto, pero es como que dije, señor, el anterior tío que hubo en la historia argentina fue Cámpora y lo corrieron al año. Va, no sé si al año, perdón, a los meses lo sacaron del gobierno. A ver, miren. 25 de mayo es electo con el 49,6%. En el 73. Y creo que en junio se llaman a las elecciones. Porque encima es como que sube el poder, está todo lo más bien, empieza a dar cargos a todos los peronistas, había poder del de más de derecha, del de más izquierda, del de más al centro. O si lo queremos ver en términos más cómicos, al más peronista del 46, al del 55, al del 73. Es como que distribuía para todos lados. Y decís, ok, es un gobierno, una coalición peronista. Sí podemos estar frente a la primera vez de ver al peronismo, como se dice, al rey desnudo. ¿Sí? Vemos que el peronismo tiene un montón de gente adentro y en esta época tenés muchas ideologías internas, ¿sí? Porque decimos tendencia revolucionaria del peronismo. En un momento tenés al ERP y la FARC, FAP montoneros que son totalmente antagónicas. Hay unas que tienen más una tendencia marxista de liberación nacional, como figura el documento, este que mostraba antes, y por el otro lado, Montoneros es de una ideología nacionalista cristiana, viene como casi del palo del ejército. Este, y me remito solo a un documento de Montoneros cuando ajustician a Aramburu. Hago así porque así es como lo ponían ellos. Hemos ajusticiado a Aramburu este, en el 70. Ponen que Dios nos libere o algo así. Decís como, ok, para poner eso es que no sos comunista, venís del otro palo. Toda esa bolsa de gatos en algún momento, si el dueño de los gatos no le dice, bueno, se calman todos o no hay comida para nadie, bueno, puede pasar algo. De hecho, digamos, es como que eso va a terminar pasándole, porque cuando Perón fallece en el 74, esperen que tocan timbre, cuando fallece en el 74, todas las dudas se dispararon al aire. ¿Y ahora qué? Porque está la mujer, Isabel Martínez de Perón, pero en el 74 se hace cargo del gobierno, en el 75 hace el operativo Independencia, se toma licencia, se va por cuestiones de salud. Cuando vuelves, como dicen, bienvenida, sí, no desempaques, ya mandás subiendo de nuevo. Y hacen el golpe en el 76. Este, pero todo el gobierno de Cámpora, digamos, ya gira en torno a esa tensión interna de todo el movimiento peronista. De hecho, para mí, esto es una opinión del profesor, lo aclaro acá en este momento, eh, para mí como uno de los colorarios, el que puso como un punto final y acá es como, bueno, o me hago cargo o esto se desmadra más. El asesinato de Rucci. Hoy por hoy sigue habiendo una tendencia del peronismo que reclama justicia por el asesinato de Rucci, pero por otro, me acuerdo haber visto una entrevista de Firmenich, que fue uno de los líderes montoneros, y no me acuerdo si había otro más que había visto que decía como que cúpula montoneros no se atribuía el asesinato de Rucci. Pero decía, pero si alguno de los nuestros por ahí medio suelto lo hizo, no podría negarlo ni afirmarlo. Y decís, ok, este, pero es como que mismo cuando Cámpora es obligado a dejar el gobierno, llamar a elecciones nuevamente, misteriosamente coincide con cumplirse el año de vuelta de Perón. Uh, qué puntería, ¿no? Justo, mirá, renuncio acá, convoco elecciones acá, pero ya se cumplió el año y se levanta la veda sobre que Perón pueda volver a ser electo como presidente. Es como... es un clima muy enrarecido. O sea, ¿a qué me refiero?
cuando Perón asuma y dé el discurso en Plaza de Mayo, los cánticos desde la plaza eran de un modo muy contestatario, justamente hacia un papá. Me gusta ver un poco el tema de la psicología, ponerle en ese sentido, de decir, es como si vos eras un militante peronista en el 55 con 25 años, estás hablando de que cuando llegó Perón vos tenés 45, ponele, redondeamos en números bien redonditos porque el profe en matemáticas se le complica. Eh, esperen que se pausó todo. Pausa, ahí se va la pausa, bien. Eh, Aquí va con esto de la psicología. A papá cuando tenés 45 años lo ves, a tu papá ya es un abuelo, lo ves tranquilo. Pero es normal que tu hijo o tu nieto te empiece a cuestionar cosas a vos o a tu abuelo de cómo hacen las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la juventud peronista en el 74 le cantaban como qué pasa general, qué pasa que ese palco está lleno de gorilas o algo así, no me acuerdo el cántico. Creo que más adelante lo describen acá las autoras tipo perfecto, es muy bien como está puesto ahí, decís, ya estaba en el anterior creo, pero este, a la luz de qué se ven estos jóvenes. Un poco es esto que va apareciendo acá en el texto como contexto histórico, no es que sea evaluable, pero para entender eh, cómo es que un joven argentino, por ejemplo, que haya nacido en 1960 y tenga 15 años y ve al general muerto, o sea, 14 en realidad, pero a la luz de qué se está haciendo. Tenés un mundo bipolar, como nos marcan las autoras, que pasaron un mayo francés, que pasaste una primavera de Praga, la guerra de Vietnam, masacre de Tlatelolco, y si lo traigo a territorio argentino, si naciste en el 60, con 9 años viste cómo una provincia se incendió, Córdoba, y sacó a Onganía del poder. ¿Sí? Entre eso, más el asesinato de Aramburu, ya pongo las comillas de nuevo ahí porque cada uno puede utilizar la ideología que quiera, si es ajusticiamiento o asesinato. Lo dejo librado a la opinión del público que ve acá. Yo no bajo línea, no me interesa, no hago análisis desde esas posturas. Pongo las dos en la mesa y cada uno come lo que come. Es como, ¿querés comer bife de chorizo o querés costillar? Vos elegís, pero yo no te digo, acá están los dos. Las dos posturas son estas. Entonces, los jóvenes van creciendo a la luz de todo esto y amén de que el Che Guevara muere en Bolivia en un enfrentamiento contra el gobierno de ese momento de Bolivia, que asesorado por la CIA para la contraguerrilla y la mar en coche, es muy loco que la contraguerrilla le salió bien en Bolivia, pero en Vietnam los están cagando a palo. Las ironías de la vida, ¿no? Porque decís, acá sale bien. Y che, ¿en Vietnam por qué no? No, porque vamos con tropas, todos bien, así. Diciendo, bueno, me parece que tenés que hacerlo de acá. No le funcionó. Pero la idealización y romantización de la figura del Che Guevara muriendo por un mundo libre de la opresión capitalista o como quieran verlo, también hace que ese adolescente, por ejemplo, si estamos hablando de que, por ejemplo, le tiro unos años para atrás, nació en el 55 en un hogar peronista o no, empieza a transitar todo esto durante sus primeros 10 años de vida y cuando llegue la adolescencia es como que ya está imbuido en toda esta lógica de peronista o antiperonista o capitalista comunista. Todas las ideas se están dando vuelta. Y en la adolescencia uno es como, hago la analogía de los Simpsons, es como el felpudo del baño. Vos le tirás algo y lo va a chupar. ¿Sí? Le, le tirás un disco de Pink Floyd, lo come. Le tirás un disco de Spinetta, lo come. Le vas a tirar un disco de los Beatles, lo va a comer. Le tirás un disco de Frank Zappa, lo va a escuchar. Le tirás todo y lo va a agarrar. Es inevitable que un adolescente, con la circulación de ideas, vaya comiendo todo esto y se empiece a empapar de diferentes ideologías. Y eso después vuelve a tu casa y te empieza a decir a vos que sos un burgués, conformista, capitalista, reproductor del sistema, te odio, me hago hippie. Ok, ¿cómo te vas a hacer hippie? Con tu plata y con os de 220. Dame el auto. Así cualquiera es hippie, ¿eh? Qué lindo, ¿no? O sea, es interesante después ver cómo uno a lo que critica o se transforma en eso o realmente puede predicar con el hecho de decir, ok, hacete hippie, que te vaya bien, andá a ser ruritorco, ver ovnis y todo lo que vos quieras, pero en algún momento vas a tener que parar la olla. Tendrás tus ideales, pero la panza manda. ¿Sí?
Todas estas ideas dan vuelta ahí. Y la adolescencia en los años 55, 60, 70, ya en los 70 no, porque para cuando llegue Perón vas a tener 4 años, pero los del 55 y los del 60 vieron todo este mundo armándose así. Y el mundo adulto lo transmite a los pequeños lugares, por ejemplo, un secundario, una universidad. No puedes estar ajeno a estas cuestiones. Por ejemplo, yo en el aula tengo ahora 4 estudiantes rusos, ¿sí? Y justo en cuarto año estoy hablando de la Guerra Fría. Momento histórico ideal para mí. Yo a ese chico agarré y le dije, acá tenés un cheque en blanco hermoso, investigame lo que quieras. ¿Por qué? Porque digo, prefiero que vayas vos a la microhistoria de Rusia, que yo no conozco porque no tengo acceso a esos libros, ¿sí? Y me hables, por ejemplo, de algunas empresas icónicas de Rusia que hayan estado en la época del comunismo, transitado la salida a la caída de Berlín y continúan al día de hoy. Por ejemplo, en un momento se me queda mirando y digo, el Java, para nosotros el Ladan IVA, ¿sí? Ese chip de la época del comunismo, decís, ok, averiguame de eso. Lo han reversionado, lo están haciendo todo de nuevo. Ahora es un chiche, digamos. Yo digo, si llegan a traer uno acá y tuviera la plata, me interesaría. Pero decís, bueno, me interesa más esa microhistoria de ver, por ejemplo, quiénes estaban con la KGB y decían capitalismo malo y quiénes están ahora acá con la KGB actual y dicen capitalismo bueno. Y decir, ¿qué es lo que importaba? El dinero. O sea, de acá o de acá. ¿Sí? Simple. El pibe me miró como, ok. Dije, anda y haz lo que quieras. Lo que va a importar es cómo me lo cuentes a mí después, porque, digamos, Primavera de Praga, Mayo francés, todas esas yo ya las conozco, pero del otro lado del muro me está faltando historia, ¿sí? Y si tenés algún... Dije, lo que sí te pido es, para no remover, por así decir, sustancia, dije, no, si tenés algún familiar o algo que se afectó por esto, sí, no lo menciones. Esa es tu vida personal, no la quiero poner acá en el aula en juicio, ni hacer ningún valor de eso, pero por ejemplo, si querés mencionar, si tuviste algún pariente que estaba, ponerle en el poliburó en gobierno, dale que va, no hay problema, pero prefiero no entrar ahí, ¿sí? Para que nadie lo juzgue, porque los adolescentes vieron cómo son, juzgan mucho. Pero vos estabas con la KGB, le van a decir. Y el pibe va a decir, yo no, y ni mi abuelo. O sea, pero ya está, diciendo, sí, acá juzgan rapidísimo. La adolescencia se ha transformado en una red social virtual hiper rápida en la cual castigan rápido todo lo que les aparece, sin pensar en el costo o el precio que tiene eso para con el otro que está del lado de la cámara ya, que en realidad sería el otro que está en el aula. En el caso nuestro, estos jóvenes, bueno, a ver, el mejor programa que donde yo encontré para ver esto es uno muy muy viejito en el canal Sony, que se llamaba That 70 Show. Un grupo de 4 o 5 amigos que se juntaban en la casa de uno que tenía un sótano y se pasaban hablando de que los padres eran muy conformistas, que esto que lo otro. Tenías el padre hiper hippie, el padre ultra conservador y que decía, necesitamos otro Vietnam. Así, básicamente era como un pensamiento de época en Estados Unidos. Está bueno verlo, pero acá, por ejemplo, lo que va a pasar es que toda esa cuestión de la adolescencia en la política, vamos a llamarlo así, de no nos vamos a conformar, queremos cambiar el mundo, el todo por el todo es, mientras esté el tío, vos pedí todo. Ahora, esto es como, no sé si les pasó, a mí por suerte no, pero que les hayan dicho, che, mirá, por ejemplo, Lucas, que lo tengo acá arriba. Lucas, acá tenés las llaves de casa. Listo, yo me voy hoy y vuelvo mañana al mediodía. ¿Cuánto tarda Lucas en organizar una fiesta hoy a la noche? Siendo adolescente. Seamos sinceros. Hoy con redes sociales, 2 minutos. Se stick, enviar, chao. Mucho, 2 minutos, mucho. No, yo es lo que tardo en escribir el mensaje, todo, Bueno, piripipi. o nosotros. Sí, o nosotros. Ellos lo postean directamente en Instagram, fiesta en casa, chau. A lo sumo tenés mensaje de dónde queda tu casa, pero bueno. Ahora, ponele, a mí se me caga el viaje. Y digo, en vez del mediodía, vuelvo a la mañana. Y cuando abro la puerta a la mañana, de repente veo todos los cadáveres ahí de la noche anterior. Me refiero a botellas, por si acaso. No me estoy refiriendo a
niños en estados etílicos variables. ¿Sí? Veo todo esto. Y allá al fondo lo veo a Lucas en su cuarto dormido diciendo, ay Dios mío, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Y decís, ahora que llegó papá, hay que ordenar la casa. Lo uso como metáfora de esto en la psicología, por decirlo de algún modo, lo poco de psicología que tengo, en el hecho de decir, ok, se fue el tío, llegó papá, papá va a ordenar. A ver, bueno, vengan todos a la plaza, sin banderas políticas. ¿No ves? Ahí viene el adolescente con la bandera. Vos andate, andate, después hablo con vos. Lo que jamás sabremos, o no me encargué de averiguar todavía, es si hubo alguna entrevista, aunque sea ya no secreta, porque si lo sabe alguien es que no lo fue, pero por ahí si hubo alguna entrevista entre la cúpula Montoneros o algún montonero allegado en el gobierno con Perón post Plaza de Mayo. Siguen como diciendo, che, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? Porque yo los acabo de sacar de acá. De hecho, pensemos que en un momento el texto acá nos va a decir, esperen, va a decir, esto es interesante, miren. Acá cuando habla de López Rega, dice, me detengo acá en este nombre, pero ahora vuelvo. Dice, el ministro de Bienestar, José López Rega, miembro de la logia anticomunista Propagandúe, apodó Lópezito por Perón y el Brujo por los opositores, debido a sus prácticas de ocultismo. No era un militante del partido peronista, sino secretario personal de Perón durante el exilio de Madrid. ¿Quién habrá sido el que se lo acercó, no? Dirás, ¿por qué lo traje? ¿Sí? Con quien se había puesto en contacto a través de su tercera esposa, María Estela Martínez Cartas, de Perón, ahí al fondo. Cuyo apodo era Isabelita. No voy a preguntar el porqué de eso. Pero me llamó la atención esto. Ministro de Educación, Jorge Tayana. ¿Será el mismo que ahora es el ministro de Defensa? Nada más que como con 50 años más joven. O sea, eso me hace pensar que mínimo tiene unos 75 que está acá. Si es él mismo. Pero es como que siempre me quedo viendo el tema de los nombres en la política. De hecho, acá me gusta parar en la parte de Helbar. Creo que tengo por ahí un PDF que después le iría a buscar. Que es el ministro de Economía. Y tiene un plan para reactivar la economía. Bastante bueno, pero bueno. El plan Helbar no cumple su cometido. O sea, porque es como que busca alianzas de clases, lo llaman ellos como... Eso de alianza de clases lo toma mucho el marxismo para poder, digamos, como contentar, creo que esa parte de izquierda del movimiento peronista nuevo. Porque decís, no, bueno, vamos a hacer un pacto nacional. La izquierda no conoce mucho el tema de nacionalismos. Acá es algo más internacional. Es la lucha del obrero, el proletariado, contra el mundo. Decís, ok, sí, vamos a hacer una alianza de clases, ¿te va? Listo, perfecto. Es como, si tengo que usar estas palabras para contentarte, lo voy a hacer. O si tengo que usar estas otras, también lo voy a hacer. Si te contentás con una palabra en vez de con una política, bien por ti. Pero bueno. Las autoras nos van mostrando acá, por ejemplo, los diferentes componentes del gobierno. ¿Sí? Tenemos ministro de Economía, como decíamos, José Helbar, que era dirigente de la CGE, o sea, Confederación General de Economía, opositor a la UIA, a la Unión Industrial Argentina, institución que agrupó pequeños y medianos comerciantes industriales y productores agropecuarios del interior y representante de burguesía industrial. O sea, fíjense lo que era esa bolsa también de trabajo, vamos a decirle, de la UIA. Porque decís, un pequeño... Era todo lo que fuera pyme estaba dentro de acá, ponele. Sea una pyme agropecuaria, una pyme industrial o una industria, estaba acá. Versus la CGE, la Confederación General Económica, que está yendo por otro lado. En esta época están descubriendo que el dinero tiene que trabajar sobre el dinero. ¿Sí? Los 70 cambia el paradigma en términos financieros. Por ejemplo, yo soy un banco. Tengo a Alfredo acá y a Boni acá arriba. Boni es un buen cliente que siempre ha honrado sus deudas con los préstamos que me ha pedido en tiempo y forma y no ha refinanciado nunca. Le damos otro crédito. En cambio, Alfredo se ha vuelto un tanto riesgoso. Sus fechas de pago han estado acorde a los plazos estipulados, pero siempre ha estado corrido un par de meses y se le han aplicado multas e intereses, pero lo ha pagado. ¿Sí? Ahora bien, antes de los 70, por ejemplo, Boni es el candidato ideal siempre para dar crédito. Alfredo es riesgoso. Post 70,
ambos son buenos clientes. Inclusive si Alfredo deja de pagar. ¿Por qué? Porque los bancos empiezan a tener mucho dinero por los países árabes de repente hacen pinchan la arena, petróleo. ¿Sí? Todos esos petrodólares, como lo llamaron, los tienen que poner en un banco. Lo pueden poner donde se les antoje, porque es como, hola, tengo todo este dinero, ¿qué banco lo quiere? Se desesperan los bancos por tener esos dólares. Entonces, todos esos dólares en un banco no sirven de nada quietos. Hay que ponerlos a trabajar. Entonces, cualquier persona es apta para tener un crédito. Después vemos qué pasa. En el vemos qué pasa puede ser, toma Alfredo, ¿querés $1.000.000? Toma, pum, te lo doy. Alfredo por ahí no paga, pero para obtener un crédito, una industria o una persona también, ambos, o sea, sujeto físico o una industria, tienen que dejar algo en garantía. Si decís, bueno, yo quiero un crédito hipotecario, estás dejando como en garantía tu casa. O decís, yo soy una industria, te dejo, ponele, una X cantidad de acciones, o te doy títulos de deuda mío, o te doy la escritura de mi propiedad para poder darme esto. Ok, listo. El banco no le importa. Si un día Alfredo quiebra, yo tengo un reseguro que es el edificio es mío. Y después la vendo por lo que me debía o algo más o menos y está. No me interesa que quiebre tampoco, porque si no sería un banco muy boludo, digamos. Me interesa que Alfredo siga trabajando. Pero la CGE va a ir por ese lado. Necesitamos que el dinero trabaje. No necesitamos producir. El paradigma, digamos, de la economía empieza a cambiar. Donde antes necesitamos producir para tener plata y consumir y empezar de nuevo todo el esquema. Ahora es, tengo dinero, que el dinero trabaje, yo lo pongo en el banco. Y después vemos qué pasa. ¿Sí? Ahí hablando como pequeño ahorrista. ¿Sí? Es una época que se va a empezar a conocer a partir de acá como la época de plata dulce o el dame dos. ¿Sí? Pero esto va a generar, digamos, muchos vaivenes en la economía que van a desembocar, digamos, en el Rodrigazo. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Ministro de Interior Esteban Rigui, apodado el bebé. Es interesante que si googlean la cara del tipo, ok, sí, es un bebé. Por el rostro infantil, respondía a la izquierda peronista y fue aborrecido por los sectores de derecha en general. Rigui fue reemplazado al mismo tiempo que renunció Cámpora. ¿Sí? Como comandante jefe del ejército fue designado el general Jorge Cargano, quien defendió la postura de autodeterminación de los pueblos ante la conferencia del ejército americanos. Ahí es una aclaración abajo sobre esto de la conferencia de Estados Americanos. Léanla después, está interesante. ¿Sí? Pero esto de la autodeterminación de los pueblos creo iba también por el lado de la cuestión para nosotros nos toca, por un lado con lo de Malvinas. Y también con la cuestión de decir, bueno, cada pueblo está decidiendo qué es, ustedes no se metan en nuestra frontera. ¿Sí? Pensemos en el contexto Guerra Fría, a qué va. ¿Sí? De hecho, miren, si hacemos una breve observación, acá abajo dice, se había discutido especialmente la necesidad de no considerar como única agresión la del comunismo internacional, y en ello había coincidido con la mayor parte de la delegación. Según el periódico, revista peronista, el general Cargano participó en la 10ª conferencia, se reunió con los jefes de inteligencia del ejército peruano, así como con otros países que han modificado su posición a la hora de votar, para acordar una visión común que abandonara como hipótesis central que el enemigo al fantasma del comunismo internacional, cuando el verdadero enemigo está en la acción depredadora de aquellos intereses que conspiran contra nuestras verdaderas independencias. Es decir, un poco pasa de decir, el enemigo lo tenemos adentro, basta de pensar que el enemigo viene de afuera, ya está adentro, pero no es solo el comunismo, puede ser cualquier persona que, digamos, esté en contra de los intereses nacionales. O sea, es como decir, si hubiera un diputado en la Cámara de Diputados de la Nación que dijera, porque yo quiero firmar un tratado con Estados Unidos para hacer una colonia de ellos, hola, está yendo en contra de esto, de lo que proponía, digamos, el general Cargano y todo este congreso. Como diciendo, el problema es lo tenés adentro ya, o sea, hay que ver cómo lo tratás, vamos a pensarlo, ¿no? No ni siquiera en sentido de eliminación. Parece que esperar el 75. Como verán, es lo que un poco viene diciendo los autores, lo que venimos explicando, que decís, estas designaciones tan heterogéneas explicaban los enfrentamientos cada vez fuertes en los sectores progresistas y el más conservador, el peronismo. Tenés, para un lado, un sector muy progre y otro más conservador.
A un auto no le puedes decir doblar a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. O va para un lado o va para el otro. ¿Sí? Esto es hasta que venga papá. ¿Sí? O sea, como dice el texto. Una vez que venga papá, papá va al volante y listo. Cuando vas con tu tío te puede decir doblar a la derecha o doblas a la izquierda. No pasa nada, en la próxima dobla a la derecha. Pero, para los que alguna vez manejaron con sus padres, a mí no, mi padre fue bueno enseñándome a manejar. Solo me decía, dejá de hacer que corcovee tanto el auto porque voy a vomitar. Pero bueno, así. Pero era, ok, doblé a la izquierda. Sí, hacemos caso. Simple. No hay otra. O doblaba a la izquierda o doblaba a la derecha y chocaba un árbol. Vos elegís, digo, no, ok, yo quiero seguir manejando, doblé a la izquierda. Hacía caso en ese sentido. Pero bueno. Acá, veamos las cuestiones con Helbart. Dice, quiere apoyar la burguesía nacional fomentando la ley de compra argentino, esa ley que venía de la época de Livingston. ¿Sí? Es lo único que podemos como que rescatar ahí, que era básicamente ampliar el mercado interno, expandiendo el consumo de nuevo y generando la exportación de productos no tradicionales. Productos no tradicionales, por ejemplo, petróleo. ¿Sí? Ya para esta época YPF tiene el autoabastecimiento. ¿Sí? Lo vienen logrando desde la época de Ilía y son políticas que trascienden a los partidos políticos o a los gobiernos de factos. ¿Sí? Se va manteniendo y llega a época del 70 y sigue funcionando. La ley de compra argentino es más que nada como un beneficio de que si compras lo argentino estás ayudando a que esta fábrica siga abierta versus si compras de afuera, bueno, esta fábrica puede cerrar. Pero Helbart va a llamar a justamente esto, a firmar un acta de compromiso nacional para la reconstrucción, liberación nacional y justicia social, o un pacto social, el cual lo firma Rucci. Algunos atribuyen que Rucci, como dirigente de la CGT, justamente al firmar esto, firmó su sentencia de muerte. Hipótesis disparada, la dejamos ahí. Pero es como decir, ¿cómo va a ir el líder de los trabajadores, del proletariado, lo pongo en los dos códigos, a firmar con el burgués, a firmar con el opresor del sistema, lo pongo en el código marxista, o a firmar con la patronal, si quieren verlo del otro lado, un acuerdo, diciendo, mirá, a ver, venimos de dos ministros de Economía pésimos como fueron, y contaba, pero todavía no lo fue. Alzogaray, el primer ajuste. Krieger Bacenas, el segundo ajuste. Y por ajuste ya sabemos lo que era. Era devaluación de la moneda, congelamiento de salarios y suba de las tarifas. O sea, te hacían pelota. Está bien que en un momento habrá ido algún presidente más democrático, o democrático me refiero elegido por el voto, como ponerle Ilía, que te hacía un salario mínimo y suba un 20% del sueldo y otras políticas, pero es como hay un agujero, ponemos un parche, hay un agujero, ponemos un parche, pero siempre se van generando agujeros. En el caso acá, digamos a Rucci, esa digamos como que no se la perdonan porque venía más del palo del peronismo de izquierda, ponele, porque ya se habían sacado a Bandor. Cuando hablamos en el peronismo de sacar a alguien, no es en buenos términos. A Bandor lo habían matado, ¿sí? Creo que era por la zona de la cancha Huracán, acá en Capital Federal, que tenía como su despacho o su casa, no me acuerdo. Entraron y listo. De ahí en más es que cada vez que hubo un traidor en el peronismo aparecían las pintadas en Capital Federal de te va a pasar lo que a Bandor. Y decís, a no lo quiere nadie, mamita querida. Pero vean, el pacto social se conformaba de tres partes. Digamos, la CGT con los obreros, Julio Brenner con la parte económica y Helbart como el representante del Estado. El acuerdo promovía, miren acá lo que dice, una serie de leyes que permiten reducir la inflación para la baja de los precios y el congelamiento de salarios. De nuevo, congelar los salarios. El dinero para poder llevar adelante el proyecto saldría del agro, obviamente, a través de políticas impositivas, retenciones. Entre las leyes figuraba un proyecto de impuesto a la renta normal potencial de la tierra, hay una aclaración abajo que es buenísima, a fin de evitar que grandes extensiones improductivas en manos de poca gente. La ley de inversiones extranjeras
la de registro de agentes extranjeros y nacionalización de depósitos bancarios y exportación de granos y carnes. Ya con lo último creo que todos los bancos privados se dieron vuelta a 180 grados, para no decir una obscenidad, pero imagínense cómo estarían, siendo nacionalización de depósitos bancarios. O sea, de nuevo, estás manoteando los depósitos de la gente. O sea, como verán, en el 2001 en la historia ya pasó antes. No hay que esperar al Bonex del 90. Ya acá hubo un indicio. ¿Sí? Parece que a veces nos olvidamos de estas cosas. Pero está bueno recordarlas. Es decir, no, ¿por qué este lo hizo tal? No, ya pasó antes. Pero ese no. No, yo también lo hizo otro. Está bueno como cuando uno juega el truco decir, no, esto ya pasó. Sí, comer. No, no, no. Perón, 74. ¡Pum! Tiraste el ancho. Chau, se pudrió todo en la mesa. No, pero Perón fue el malo. ¿Cuándo? Y ahí la dejas picando. Deja cuándo fue malito. A ver, dale. Lástima que quedan pocos seres del 55 con uso de razón, digamos. Una vez apareció un egresado del 58 en mi colegio y dije, por favor vení. Le hice un par de preguntas y dije, esto no está en los libros. Y bueno, me lo dejo guardado para mí, para cuando ya esté gaga y lo cuente. Pero bueno. O sea, como verán, digamos, la mecánica del peronismo acaba en sintonía de, por ejemplo, para bajar la impresión va a dejar de imprimir. Si pensamos en términos de ponerle, eso sería igual un anacronismo, porque yo no sé si imprimían dinero en ese momento. Se me metió la actualidad, perdón, mala mía. Pero hagamos de cuenta que para frenar la inflación dice, ok, congelamiento de salarios. Ahí me huele que es dejar de imprimir. Por eso lo dije. Si yo dejo de decir, bueno, los salarios no suben por 2 años, los precios deberían no subir por 2 años. Pero para acompañar eso, necesito plata. ¿Y dónde sale? De todo ese otro lado, dice. Obviamente primero el campo. Y lo de tratar de importar otra cosa, yo creo que sería como un guiño, digamos, para el sector agropecuario, decir, mirá, si estas exportaciones empiezan a subir al igual de lo que estás exportando vos, en algún momento yo a vos te descongelo o te bajo el impuesto a la renta de la tierra. Pero está bueno, digamos, lo que menciona ahí, renta potencial de la tierra, y hay una llamada abajo, que lo que explica es lo siguiente. En caso de que, por ejemplo, yo fuese un sucesor del mismísimo Martínez de Oz y tuviera 500 millones de hectáreas, está bien, yo produje un año, vendí, por ahí tengo una capacidad de ahorro tremenda, y digo, ¿me sacás esto? Sí, no pago. No planto nada, entonces no voy a pagar ningún impuesto. ¿Qué hacía esta ley? Agarraba, por ejemplo, si este año es el 2023 y yo en el 2024 digo, empezó la campaña ahora en septiembre, yo digo, sabiendo esto, digo, no planto nada, ok, todo el 2024 no pago. La ley decía que era en base a la última liquidación, digamos, que vos tuviste. Si vos querés dejar la tierra sin producir nada, no pasa nada. Vamos a tomar la campaña 2022 2022-2023 y sobre eso que exportaste vamos a calcularte el impuesto en el 2024. Sí, pero bueno. Ahora dice acá, como podemos observar en el siguiente cuadro, que muestra la participación de los salarios en el PBI, el plan económico de Helbar de un capitalismo nacional, autónomo o socialismo nacional. Es raro eso, ¿no? Una cosa es ser capitalismo nacional y otra es ser socialismo nacional. Son dos posturas ideológicas diferentes. Pero ven, eso pasa cuando tenés una bolsa ideológica toda dentro de una. ¿Sí? Contribuye a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Situación cambiaria luego de la muerte de Perón y que Helbar fuera desplazado de su cargo. Así encontramos un incremento del 4% durante el 73 y 2% en el 74, llegando a cerca del 6% en la participación de la masa salarial en ese año, en relación al valor existente. Sí, a ver, acá está. Tenemos participación en el PBI de los salarios. Acá con Cámpora tenés 46, acá sube 2%, 48. Acá se contrajo, ¿sí? Pero acá es donde justamente murió Perón. Por algo dice Isabel Martínez de Perón. Y luego miren cómo baja de Isabel a la dictadura. 14 puntos baja la participación del salario en el PBI. Que debe haber correspondido por ahí a
el cierre del Congreso, digamos, desaparición de personas que fueran peronistas, pero esos que trabajaran en el Estado. Entonces, al no haber todo ese, no lo digo en modo malo, ¿no? Pero al no ver toda esa cantidad de gente en gasto por parte del Estado, ellos lo ven como un ahorro y por eso baja a 14 puntos. Pero al que no estuviera esos 14 puntos implica que secuestraste un montón de personas en el medio. No hay modo lindo de decirlo, es el modo en que fue, lamentablemente. Ahora, acá, si bien la mayoría justicialista en ambas cámaras del Congreso hizo posible la sanción de varias leyes, una de las más importantes, la de la renta potencial de la tierra, no pudo ser aprobada por la presión de la sociedad rural argentina. Eso es interesante de ver, porque decís, pero si decís que tiene mayoría en ambas cámaras, ¿cómo es que no pasó? Bueno, dice que tuvo el beneplácito de la renuncia del ministro y sus colaboradores por considerar que dicha ley era expropiatoria y que el nuevo impuesto a la herencia obligaba a la destrucción de la empresa para poder pagarlo. Otra vez, mal wifi, espero, ahí va. Bien, esperen que yo tengo prendido el wifi acá. Sí, qué bola. Listo, ahí está. No sea que el celular estuviera congelando todo. Pero bueno. Acá. Creo que era en esta. A ver. Sí. Acá lo que nos va a decir justamente lo que antes mencionaba, que si bien antes veníamos en una política, por ejemplo, que el estado de bienestar no se había desarmado todo, ¿a qué voy con desarmado todo? Sí, había proscripción del peronismo, pero las políticas de Estado continuaban, es como decir, la industria no se la atacó en términos de industria del Estado. Ya me siguió funcionando con Aramburu y con Livingston y con Lanuse, porque a pesar de que fueran golpistas, algunos consideraban que como los militares tienen una visión nacionalista de la industria, que debe ser para la autodefensa y el autoabastecimiento, entonces eso como que no lo tocaban, ¿sí? Pero, digamos, lo que va a ocurrir, como decíamos, en la década del 70 es que todo esto va a cambiar. Crisis del petróleo, la irrupción del neoliberalismo, con lo cual ya no se piensa en que la plata genere un producto que se venda más caro y genere más dinero. Ya es el paso 1, saltea al paso 4, dinero genera más dinero. O sea, no me importa que pague un producto, una persona que pague un producto que lo pueda comprar. Yo quiero más dinero. O sea, en algún punto esto se lo empezaba a conocer como la bicicleta financiera. ¿Sí? Los años 70 va a ser muy loco ese giro, porque decís, eh, más con la dictadura del 76, y se va a analizar, por ejemplo, desde el caso del 82 con del 80 creo que es con la nacionalización de la deuda externa, es que, por ejemplo, lo agarro de ejemplo porque lo tengo acá cerca y está con la cámara, así que quiero ver cómo reacciona. Alfredo, que es un industrial de Córdoba, por ejemplo, en los años 70 empieza a ver que empiezan a entrar productos y compiten contra él y no puede producir más. Entonces aparezco yo, que soy un gran industrial, le compro la industria, pero la cierro. Pero yo me quedé con el título, ¿sí? De la empresa de él. Yo agarro en los 70, como es la época de la plata dulce y dame dos, me voy a Nueva York y digo, hola, quiero un préstamo por $1.000.000. Bien, tengo esta empresa que vale eso, te lo dejo en garantía, ¿sí? Yo vuelvo a Argentina con $1.000.000. No se imaginen una valija, sino decís, transferímelo cuenta a cuenta, ya está. Llego acá, tengo $1.000.000. Cuando llegue la época de la bicicleta financiera, es muy sencillo empezar a especular. Si decís, si yo le hago esta pregunta a ustedes, por ejemplo, hoy que es 30 de octubre. Bien, yo les digo, dentro de 2 días el dólar, siendo los años 70, va a pasar a valer 1 a 1. Pero a fin de noviembre el dólar va a valer 1 a 1.000. ¿En qué momento ustedes del mes venderían ese $1.000.000, haciendo la hipótesis de que todos pudimos hacer eso? ¿Los venden a principio de mes para tener $1.000.000 o lo venden a fin de mes para tener 100.000 o no, $1.000.000.000? Gracias, Milton. A fin de Perfecto. mes, obvio. Y sí. Y es más, cuando inicia el mes siguiente, como se resetea la tabla,
Decís, ahora es el momento de qué hago con estos pesos. ¿Qué ocurría a principio de mes con el dólar? Alfredo. Bueno, fue involuntario, se me activó sin querer. Pero No ¿qué pasa nada. haría? Y si hay muchos pesos circulantes, lo más probable es que se devalúe. Sí, en cierto modo sí, correcto. Pero por ejemplo, en el tema de los 70, cuando a fin de mes vos te quedas con los 1.000 millones de pesos y al 1 de diciembre volvés a una paridad virtual de 1 a 1, vos vas a comprar 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Para esto, ahora la pregunta del millón era, ¿cómo hacía el Estado después para financiar esto? Sencillo, deuda. Sea que la deuda la tomen empresas públicas, sea que la deuda la tome el Estado. ¿Sí? No me importa. La deuda se tomaba. Es una época que una vez he visto un gráfico como que la deuda de aerolíneas acá había disparado, como para decir, podrían haber tenido 800 aviones 747 Boeing 700 que eran la último modelo, esos que eran como con la panza arriba, así esos gigantones. Y decís, podrían haber tenido 800 aviones de esos volando nacional e internacionalmente por la cantidad de guita que pidieron, pero no. De hecho es una época que en términos aerocomerciales lo que es rutas nacionales es como que la persona que lo decía tan convencido que yo lo voy a repetir como él decía. En términos nacionales se contrajo todo el mercado de aeronavegación y en términos internacionales subió solo un 20%. O sea que no se entendía el motivo de contraer tanta deuda para aerolíneas, teniendo en cuenta que también había habido despidos. Lo pongo así porque en la época de los 70, ya con la dictadura, se decía que la gente era despedida para X fin en realidad, ¿sí? Porque era militante, desaparecía. En mi colegio secundario hay bajas de profesores diciendo despedido bajo decreto tanto, pero sabés que en realidad después esa persona no volvió. Pero bueno, me estoy adelantando un poco, pero sirve para explicar lo que va a venir. Porque Helvar, digamos, dice, a pesar de ello, algunos de los resultados del plan Helvar fueron exitosos. Por ejemplo, dice, se disminuyó la tasa de desempleo del 2,5 al 2,5. Aumentó 15% el salario real. El crecimiento de la participación de los salarios en el ingreso nacional, como decíamos, había subido. Pero podemos observar en el cuadro abajo citado que la inflación anual fue menor en 1974 que en años anteriores. Y la balanza comercial hubo un saldo positivo y Producto Bruto Interno creció el 6% entre 73 y 74. ¿Sí? Acá abajo. Miren, a ver, importaciones versus exportaciones en el 74. Le ganó las exportaciones por 200 millones de dólares, ponele. Creció un 5,41 el PBI, la inversión del 20 acá al 19 hizo un pasito para atrás, pero después vuelve a ser casi igual que en el 73. Y en el 74 la inflación fue del 24, pero venías del 60. Qué lindos números parecen, ¿no? Ahora de repente. ¡Wow! Miren, estamos más cerca de esta nosotros. Qué loco. O sea, en términos anuales estamos más cerca de la inflación del 75. Cuando dicen, estamos cerca de un Rodrigazo, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Acá, digamos, todavía, ahora las autoras van a hacer un pasito para atrás para hablar justamente del quiebre entre la ortodoxia y la revolución en el peronismo. Que van a hablar del tema de la masacre de Ezeiza. Está bueno mencionarlo para saber justamente que se pelean para ver quién llegaba a estar al lado de Perón. Obviamente llegó la derecha primero. Y bueno, masacró a los del ala de la izquierda, que se tiraron por todos lados. Si algún día vienen a la ciudad de la furia, a Buenos Aires, y les toca ir bajar en Ezeiza, cuando estén viniendo hacia la capital por la autopista Ricchieri, cuando a su mano izquierda vean como una iglesia, ¡ay, la señal! Ahí va. Como decía, viniendo por la Ricchieri, a su mano izquierda van a ver como una iglesia, creo que es de los mormones, es toda blanca y arriba tiene un ángel dorado. Yo dije, un día bajar uno con un helicóptero y una moladora y cortar todo eso y se lo lleva, y se pudrió el rancho. Pero dicen, si eso es oro, no sé cómo sobrevive acá. Un día va a bajar dos con helicóptero, listo, chau, se lo llevaron. Pero en esa zona de ahí fue donde fue la masacre de Ezeiza. ¿Sí? O sea,
Ahí fue donde se tiroteaban los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo. Ya en un momento dicen que ni sabían quién tiraba a quién. O sea, como que tiraban, por si acaso. Decís, pero vos no sabés si estás pegándole a uno tuyo o al otro. Bueno, pero me estaba tirando. O sea, un descontrol generalizado en ese sentido. Eso va a ser, digamos, uno de los motivos de la salida de Cámpora. Digamos, ya eso menoscaba toda la autoridad que tenía. De forma provisoria, por ley de acefalía, entra Raúl Lastiri, ¿sí? Que era él, desempeñaba como presidente de Cámara de Diputados y era yerno del ministro de Bienestar Social, López Rega. ¿Ven cómo las familias en el poder está bueno siempre estar, no? Eh, por ahí era ser un inoperante como presidente de la Cámara de Diputados, pero tu yerno está en el ministerio y es el brujo. O sea, pero bueno. Vamos directamente a la tercera presidencia de Perón. Ahí tienen un código QR para ver un videito. Hay ciertas cosas que van a generar, por ejemplo, bienestar en la sociedad, amén de la economía. Pero es que, por ejemplo, Perón tuvo que negociar con la burocracia sindical, mantener el pacto social en el 74, que se aprobó en el Congreso, con la nueva ley de asociaciones profesionales. Fortalecía la vieja guardia sindical, ¿sí? O sea, ahí es donde el guiño es para la CGT, que ahí estaba Rucci. Es decir, y Rucci había firmado el pacto social. Decís, acá hay algunos que se sentían medio defraudados por ambos lados. Porque decís, somos la nueva fuerza que viene de abajo, de los sindicatos, que la reforma, que bla, que... Sí, listo. Ley y firma el secretario general el acuerdo de pacto social. Lo llaman como traición a la base. Otra vez la señal. Bien. Se modifica el Código Penal autorizando reprimir las huelgas de sindicatos opositores y actividades de grupos considerados subversivos. O sea, ya teníamos que en la primera presidencia de Perón no había derecho a huelga. Acá hay derecho a huelga, pero si sos opositor te reprimen. O si sos subversivo. Pero, a ver, dice grupos subversivos. ¿Habría un listado de los grupos subversivos? Era, desde lejos se ve subversivo, vos tirale. No sé, lo dejo abierto como una incógnita porque decís, por ahí eras peronista, pero eras el peronista que estaba en el otra vereda, el que estaba de este lado y bueno, tiro, tiro y collagolda, diría un viejo dibujito animado argentino. ¿Sí? Es muy de esa época esto, tiro, tiro y collagolda. La ruptura con la juventud, acá es lo de las autoras, nos plantean esto justamente, quiero encontrar los cantitos. Bueno, un lado es, se va a acabar la burocracia sindical, no rompan, Evita y una sola, si Evita viviera sería Montonera, acá. ¿Qué pasa? Que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular. Yo creo que ahí el viejo dijo, no, para. Y dijo, estos imberbes y todas esas frases que hizo que montoneros se vayan yendo por Avenida Lempa al Bajo, así de simple. Y justamente dice acá, Perón le responde el discurso, estúpidos que gritan e imberbes que pretenden tener más mérito que los que lucharon durante 20 años. Al escuchar esto los montoneros se retiraron de la plaza. Ahí es donde me sale la hipótesis a mí de preguntar, ¿habrá habido una entrevista después o no entre el general y los montoneros? Ya ahí les sigue diciendo, váyanse a la clandestinidad porque viene fea la cosa. Anda a saber. Hipótesis disparada. Bien. El último discurso del general, bueno, es la Plaza de Mayo, que todos ya escuchamos esto, dice, llevo en mis oídos la más maravillosa música. Para mí es la palabra del pueblo argentino. 3 días después, no, unos días después muere. ¿Sí? Y ahí el que primero tuvo así, con susto, primero fueron los médicos que trataron de resucitarlo y no pudieron. Y el segundo que estuvo llorando y se fue, López Rega. Y el testimonio está como, le decía, no, por favor, no muera. Y claro, con toda la que ha hecho contra los, digamos, de izquierda del peronismo, es como que, esto como por ejemplo, López Rega, ponerle que fuera, si tenemos al tío y tenemos a papá, López Rega es el hermano mayor. Pero cuando los hermanos menores se juntan todos son más que el mayor. Y viene el momento de la herencia. Y sabés que te la tienen jurada. Yo creo que López Rega hizo la bolsita, otra vez. Problema de señal. Ahí está. Yo creo que apenas murió el viejo, López Rega en el Google de esa época dijo, ¿dónde me puedo ir con tanta plata? Ajá, yo estoy en Argentina. Mira, acá habíamos estado en Madrid, ¿no? Mira Isabel, sí, sí. Che, ¿sigue allá Madrid disponible? Yo creo que ya estaba
yéndose. No sé cuánto habrá tardado en irse, pero después lo voy a googlear solo para saberlo. Este, sí es una cuestión de que, por ejemplo, el 74, 75 hasta el 76 fueron años muy complicados. Yo creo que justamente, esta es la opinión del profesor, como decía antes, si sabes que todos los de izquierda se te van a venir, creas la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. ¿Sí? Cosa de decir, a mí no me van a tocar. Yo me rodeo de una guardia pretoniana, cual César de la época romana, y trataba de tocarme. Pero bueno, este tenía su base de operaciones en el sótano del Ministerio de Bienestar Social, el de la 9 de julio. Mirá vos, interesante. O sea que ahí podría haber un museo hoy por decir, no, acá estuvo el brujo. Es parte de nuestra historia, no lo digo vanagloriándolo, pero es como, no lo podemos sacar de la historia, tiene que estar. Es decir, bueno, acá había un centro de la AAA, ponerlo en el lugar. No como para ensalzarlo, sino como el hecho de decir, eso pasó. Porque si no es como de repente, entre el 74 y el 83 no pasó nada. Eso es peligroso. Que alguien te diga, no pasó nada entre el 74 y 76 en el Ministerio de Bienestar Social. Así, no, pasaron cosas y tienen que estar ahí. Porque es parte de la historia. Si no, como que es esto, las historias lindas se las dejo para Disney y acá mi nene. Nosotros tenemos que contar la historia como fue, con lo bueno y lo malo, con los sujetos que tomaron esa decisión política de hacer o no hacer tal cosa. ¿Sí? Perdón, opinión del profe. Eh, Interesante esto que ponen acá, que dice, desde el 74 hasta julio del 75 el personaje principal y siniestro del gobierno fue precisamente el ministro de Bienestar Social, José López Rega, que, junto a sus organizaciones, fueron los representantes de la derecha delincuencial, cuyo objetivo fue perseguir y desplazar a todos aquellos que fueran cercanos a la tendencia o combativos. A la izquierda, punto. Porque yo creo que de última vez, si se equivocaban en secuestrarte, no importaba. Alfredo. Ahí hay algo que es como que estoy tratando de entender ya desde hace un tiempo, ¿no? Y en realidad me falta material como para concluir. Pero es que siendo el peronismo que se identificaba como que era un movimiento, no un partido, con una a la izquierda y una a la derecha, en una plaza donde el tipo vuelve al país y es recibido tanto por su parte derecha como por su parte izquierda, llenando la plaza y todo, López Rega, que ya por lo que cuentan ya venía trabajando, era sumamente de derecha el tipo, y venía trabajando desde las puertas de hierro al respecto. Después, cuando forman la AAA y todo, digamos como que bueno, a la mierda la careta, ¿no? Si es que la tenía, no sé si la necesitaba, pero por ahí en el más sumiso de los casos se la ponía. Ahora, muerto el viejo, con la AAA, manejando a Isabel Martínez, porque está filmado de que él le daba los discursos por atrás. Ay, Isabelita, Vi ese video, sí. ¿no? Él O dice, sea había que una vez, y Isabel dice, había una vez. una cosa así, Sí. tal cual. O sea, que hay muchas cosas, pero a mí no me cierra todavía, o sea, me falta, no puedo concluir como cuestiones de historia, que como muy bien decías vos, uno la observa, lo que le parece bueno, lo que le parece malo, pero para poder entender eso, ¿qué pasó? Que el peronismo pasó a ser una cuestión, el poder Uy. Uy, dijimos muchas veces peronismo y se como cortó. mala palabra, Ahí va. Perdón, se hasta bien. entrecortó. Bueno, a ver si lo Ahí puedo va. repetir. Que pasó de ese momento a ser todo lo que era el ala izquierda, pasó a ser mala palabra, Sí. ¿no? O Yo creo sea, que ahí... Sí, perdón. la educación mía siempre fue basada sobre esos puntos, ¿no? Izquierda y derecha. Calculá, yo hoy tengo 54 años, me comí toda la Guerra Fría en la primaria y secundaria, Mm, y era así, en la teoría de los dos demonios, por sobre todas las cosas. sí. Sí, sí. A ver, yo creo que un poco de eso el contexto aplica. Es decir, ¿bajo qué lógica vamos a estar en Argentina? O sea, en esta época pensando en los 70, es decir,
¿Para qué lado juega López Rega? Y jugaba para el lado del capitalismo, tratando de excluir a la izquierda peronista para que esto no se vaya a un socialismo. Y creo que el miedo de ellos era que se terminara saliendo como con Cuba. Es decir, no sé, esto es Sí. una hipótesis. La verdad que hubiera estado bueno que López Rega dejara un dicho de por qué lo hizo. Total, que sirva de testimonio. Antes de morir, grababa una cinta y decir, miren, hice esto por esto, esto y lo otro, o porque fulano me dijo tal cosa. Chao. Morís y dejás el cassette ahí en la mesita de luz. El TDK, porque en esa época existían TDK. Así que Bueno, de está. igual modo, o el magazine, pero de igual modo que, la pregunta que tiras vos, que me parece muy buena, ¿no? ¿Hubo algún tipo de reunión entre lo que eran los montoneros y el peronismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se Mm, interpreta eso? Para mí es un interrogante. sí. De hecho, si lo hubo, se lo llevaron a la tumba. Porque creo que Firmenich creo que está muerto. Hay uno que está muerto, no me acuerdo qué era, porque tenés... no me acuerdo el otro. Ay, cómo era que se llamaba. Sí, no, yo Bueno, no los conozco. no me acuerdo los nombres ahora, sí, pero es como que te diga, de los dos de Montoneros hay uno que creo que en el 2006 o por ahí falleció en España y hay otro que todavía está dando vueltas por el mundo, que decís, ok, bueno, estaría bueno que antes, en serio, sería como si en algún momento algún afiliado a Montonero llega a este video en el canal de YouTube, por favor, graben Sí, todos sus testimonios, déjenlos ahí, son valiosos como testimonio histórico, pero cuenten todo, todo. O sea, no digan, no, bueno, no nos juntamos con el general, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Cuenten todo realmente como fue. Total, ya no hay nadie que los contradiga. Los Perrega, chau. Perón, chau. Creo que Isabel Martínez de Perón hace poco, chau. Y creo que los hijos de Isabel Martínez de Perón, pero de otro lado, es como que reclaman la herencia de Perón y no sé qué cosa. Pero bueno, detalles, detalles, detalles. y un En fin. detalle que, Sí. algo muy curioso, no creo que es un detalle, pasa como un detalle, que vos lo nombrabas, filiación o la cercanía que tenía este López Rega con lo que era la propaganda DUE, la Piu, ¿cómo es que le llamaste vos? Piu 2, Eh, sí, no propaganda tengo idea, 2. pero. Sí. Bueno, que esa Eh, era lo que manejaba todo lo que era el comercio internacional, tengo es entendido. que cuando te pones a tirar un poco de los hilos, encontrás que estaban todos ligados. De hecho, Sí, hace poco había encontrado un video, por ejemplo, que hablaba de dónde venía Chabrán. Chabrán venía de esta época, manejando el comercio de transportes en los aeropuertos. Empezó con uno y de repente fue quedándose con todos los free shop, con todos los transportes de esto, que lo otro. Decís, y viene de la época, como decían en Esperando la carroza, célebre película, viene de la época de la pesada. O sea, no son ningunos nenes de pechos. Se pusieron ahí, pero porque sabían cómo negociar y cómo, me imagino yo, tal vez habrán cargado alguno para decir estoy yo y nadie más. Y en ese estoy yo también tiene que como un señor feudal refrendarse en decir, así como recibo este dinero, una parte para mis custodios, otra parte para el Estado y esta parte es mía. ¿Sí? Porque hay muchos empresarios, dirían algunos politólogos y periodistas, que vienen de esta época, que se llenaron los bolsillos a costa de hacer negocios con el Estado, tanto con el Estado peronista como después con la dictadura, porque son una continuación, su único interés fue su bolsillo. O sea, no les importaba otra cosa. Sí, sí, viva Perón, carajo. ¿Cuánto tengo que darte? Tanto. ¿Y cuánto recibo? Esto. Perfecto, nos vemos. No hay otra. Eh, Cosa que en algún momento habrá que analizar. De hecho, ponerle una vuelta hablando con un compañero en la facultad que es economista, agarré y dije, che, todo bien, pero cuando me pongo a analizar la estatización de la deuda del 82, decís, no fue una estafa al Estado, o sea, al pueblo argentino, porque le hicieron legalmente. ¿Qué hicieron? Emitieron un bono, el cual lo compraron las empresas a cambio de que ellos les dieran su deuda, bla, 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 algo así, no me acuerdo bien cómo era toda la tramoya, pero decís, la hicieron legal, decís, la hicieron toda bien. Es como decir, ok, vos tenés deudas, ¿de cuánto? 100 millones de dólares. Yo hago un bono de 100 millones de dólares, cuando me lo compran yo con eso compro tu deuda. Pero tenés dos deudas, la que emití el bono y la tuya. O sea, la hicieron legal. No hay
Es como decir, si algún día dijeran, bueno, queremos desconocer este pago de la deuda, que siempre ha sido política, algún que otro partido político izquierda, como estamos analizando, desconocer los pagos de deuda o las deudas construidas en los años de la pesada, vamos a decirlo así, porque me gusta esperando la carroza. Eh, no se vuelve complejo porque está todo documentado, quien haya sido el que lo compró, etcétera, bla, pero creo que es más fácil agarrar y decirle, bueno, che, ¿te acordás que yo te compré esto? Sí. Bueno, en los últimos 5 años veo que venís teniendo ganancia. Te hago un plan de pago de acá a 20 años, que para vos va a ser nada, pero me vas devolviendo lo que yo invertí en vos. Porque gracias a que yo en los 70 estaticé tu deuda, desde los 70 en adelante vos cómo te fue. ¿Bien? ¿Igual o peor? ¿Te fue bien? Sí. Ese fue bien fue a costa de la deuda que yo tomé. Así que podrías devolver un poco. ¿No? Digo. Ahí dicen, ah, no, no, pero vos compraste mi deuda. Sí, ok, listo, pero es como muy raro el sistema de los empresarios, de que son totalmente dependientes del Estado. Cuando se la juegan solo, después piden que le estaticen las deudas, y hay muchos así. Las últimas dos que tengo registro, obviamente, son Clarín con la estatización del peso, en el 2003 por Dualde, y hay otras más empresas privadas que fueron con deuda que se les estatizó. Pero como que debían tanta plata que dijeron, bueno, tu equivalente de deuda ahora es equivalente a tu empresa, me la quedo. Tiro así. Que por ejemplo, a mí en su Sockman, momento cuando me dijeron... ¿Cuál? Sockman también estuvo con eso. Sí, obvio. Papá Macri estuvo en esas metidas. Que es uno de los casos más documentados, que decís, se nota como el grupo Socma compra empresas chiquitas, pero por el valor del edificio, contrae deuda y después la licúa con la bicicleta financiera. ¿Sí? Es uno de los casos más tirados para bien por ahí porque decís, bueno, el padre hizo negocios con todos. Y con todos en serio. Estuvo con Perón, estuvo con La Pesada, estuvo con la vuelta a la democracia, con Menem, con Dualde, con Kirchner, con su hijo. ¿Habrá estado? Creo que lo habrá corrido como un poco, estaba como diciendo, papá, no lo hagamos tan obvio. O sea, vos postulá entre los primeros 20 y lo analizamos. Pero el grupo Socma estuvo siempre. Que viene de la época como deben haber sido íntimos amigos de Chabrán, seguro. Los empresarios, como le dicen algunos, que vienen desde allá. Ellos vienen cantando bajito y contando billete, mientras el resto venía ni cantando bajito, ni contando billete, y diciendo, por favor que no me toquen. Pero bueno. Eh, Acá quería ir a la cuestión de Celestino Rodrigo, para ir como cerrando, digamos, esta cuestión acá. Un segundo, esperen que les muestro el otro texto que lo tengo acá, que está muy bueno, es el de Napoli. ¿Sí? Este justamente sirve para entender toda la parte de la economía de dictadura. ¿Sí? Va a hablar justamente cómo se normaliza y se legaliza esta cuestión de la economía. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos que esta empresa quebrada, en realidad no es una empresa quebrada, vale por lo que es? Y explica todo el sistema este que hablamos de bicicleta financiera. ¿Sí? Miren, a ver. Beneficios de la nueva legalidad. Acá, esperen. Era acá. Esperen que hable un poquito más. Ahí. Ah, me pasé. Así no lo tapo tanto acá. Acá. Dicen, por ejemplo, la política económica, la normativización de las acciones ilegítimas o ilegales constitutivas de la concentración del capital o apertura indiscriminada del mercado. Tuvo también su correlato en ejemplos conocidos. Anuncios de Martín Nedos del 2 de abril del 76 conforman un compendio de leyes y medidas ligadas a la supuesta intención de recuperación, saneamiento de expansión de la economía argentina. Ojo que en el 76 los empresarios que negociaron rápido con los militares, todo bien. Los que no, fueron a la quiebra. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Es la época en que se dice, bueno, hubo empresas que fueron beneficiadas impositivamente para que no, en esta apertura de competencia, según el neoliberalismo, es las burguesías nacionales, y también siguiendo una lógica de un esquema de la dependencia que viene desde los 50 con la CEPAL, vienen pensando esto: las burguesías nacionales jamás apostaron al desarrollo íntegro
de la capacidad productiva del país. Son malos burgueses. Así que eso generó dependencia. ¿En dónde se ve esa dependencia? En que el Estado contraiga deuda para que esa deuda pase al sistema financiero, el financiero financie al empresario y decís, claro, pero del 55 al 75 tenés 20 años. ¿Qué hiciste con la plata en 20 años? No analicemos el patrimonio de los empresarios, ¿eh? Pero, como eh, es un muy buen negocio ser empresario, lo voy a seguir diciendo así, acá en Argentina. Porque siempre han estado como, perdón la obscenidad, como el diputado de Salta, viviendo de la teta del Estado. ¿Sí? Como eso que pasó en pandemia, todos nos acordamos, horroroso, que sí, Dios mío, y este es diputado. Eh, pero es como decir, siempre la UIA o la CGE fueron a pedirle medidas económicas de proteccionismo al Estado. El Estado respondía porque o querías desarrollar realmente la industria o las dictaduras hasta el 76 entendían que la industria nacional permitía el autoabastecimiento y la autodefensa. Pero a partir del 76 hubo empresas que ya no fueron protegidas por el Estado. Se les abrió indiscriminadamente todo lo que fuera importaciones y es como, bueno, tuviste 20 años de pleno gozo de esto, ahora tenés que competir y tenés que producir a la misma escala y calidad que lo que venga de afuera. Ahí es donde uno podría decir que la ley de compra argentino que viene de Livingston y que se toma también en el gobierno de Perón hubiera sido positiva porque había como algo de ahí que decís, ok, para ver, iba así. La propaganda de la época es buenísima, que te muestran a la silla que se cae y se rompe y después hay miles de sillas, pero sigues mirando a la Argentina y decís, ahora te sentás y como, aguanta ahora. Porque la teoría neoliberal es, mientras más competencia haya, mejor producto vas a ofrecer. Si sobrevivís para contarlo, agregaría yo. Porque hay que ver si te compran. ¿Sí? De hecho dice, por ejemplo, la tapa de Clarín dice, excepto medicamentos, dispone la liberación de precios, ajustes periódicos, el gobierno establecerá los salarios. En un 30% aumentan los combustibles, el gas. Para facilitar radicación, anulan la ley de inversiones extranjeras. O sea, apertura en todo sentido. Y la de entidades financieras es el ejemplo más cruel que puede haber para esta época. Eh, por lo que se lee acá en lo de Napoli, ¿sí? Es básicamente lo siguiente. Hagan de cuenta que, por ejemplo, acá, espera que... Alfredo y yo, los dos, pegamos justo una mega herencia de $500.000 cada uno. Nos juntamos, tenemos 1.000 ¿sí? La matemática esta hora es lenta para el profe, disculpen. Pero la ley de entidades financieras hacía que no fuera necesario tener un respaldo hoy por hoy en los bancos para emitir deuda y tener clientes. O sea, es decir, esta ley siguió vigente como hasta los 90, ojo, ¿eh? Pero esta ley de entidades financieras lo que hacía es que, por ejemplo, nosotros dos podíamos ponernos un banco, él es CUSE, yo soy Mentenu, le ponemos Banco Kuma. Listo, somos un banco, tenemos 1.000 millones de dólares de respaldo para hacerlo. Damos esos créditos, vuelven, seguimos dando créditos, vuelven. Así podíamos estar el tiempo que quisiéramos, ¿sí? Pero antes de la dictadura y de esta ley era, si querías tener un banco, vos tenías que tener ese respaldo en el Banco Central. Es decir, si tenemos 1.000 millones de dólares, teníamos que tener esos 1.000 millones en el Banco Central por si pasaba algo. Con la ley de entidades financieras es, no, libertad plena. Vos pones tu banco y vos te negociás en esta libre oferta de demanda lo que quieras. ¿Pero qué produjo eso? Una gran estafa. Porque, por ejemplo, nosotros pusimos 1.000 millones. De repente descubrimos que tenemos 10.000 millones de dólares que nos pagan en un año de todos los créditos. Decimos, ok, ¿sabes qué? Nos vamos. Cerrábamos, decíamos que hicimos malas inversiones, que se fue a pique el banco, que todo fue una máscara y una fachada. Fin. Y nos fuimos. No había ningún riesgo para nosotros. ¿Y saben quién respondía? El Banco Central. O sea, era como un negocio perfecto. Yo creo que acá entraba mucho también la cuestión de la bicicleta financiera. Decís, bueno, empiezo a hacer, cuando ya me cansé de hacer plata. Listo. Cerrá el banco, nos vamos. ¿Sí?
Es un modo de empezar a, digamos, también eso, de hacer quebrar empresas. Porque si una empresa, por ejemplo, quiere un banco tradicional, ponele Banco Nación, provincia, etcétera, y no obtiene el crédito, termina cayendo en una de estas cuevas financieras. O entidades financieras, vamos a decirles para que no se ofendan. Esta entidad financiera te da el crédito, vos le pagás, otro crédito pagás, pero si en un momento vos no podés pagar y él no te va a cobrar, vos seguís estando en deuda. Si es como yo quiero pagar pero no tengo a quién, listo, vas a estar en deuda eterna. De hecho, un caso emblemático de esta, no de esta época, sino más adelante, es que, por ejemplo, hay un banco acá en la ciudad de Buenos Aires que existió que se llamaba Banco Patricios. De nuevo, si andan un día por la ciudad de Buenos Aires y van a Puerto Madero y cruzan el puente de la mujer, que es una mujer bailando tango y tirando un paso, haciendo ¡uah! Con la pata así para atrás, justo del otro lado de enfrente van a ver unos hilos blancos. Es el único lugar que no puede ser demolido y construido en todo Puerto Madero, porque lo compró un banco que fue a la quiebra. Entonces, como no le pudieron ejecutar, no pueden sacarle el patrimonio. Porque decís, bueno, si dijera la ciudad de Buenos Aires, vamos a pagarle al banco el valor de ese terreno, el banco quebró. No hay nadie a quien darle la plata. Ni siquiera, digamos, un ahorrista por ahí que diga, che, a mí me quedaron debiendo 1.000 millones de dólares. Ok, listo, pum. Eso queda ahí inmóvil por el resto del tiempo hasta que alguien diga, ¿qué maniobra o artilugio hacemos para poder aprovechar este espacio en el medio de Puerto Madero? Como te dicen, ay, qué grotesco queda acá. Bueno, no pueden hacer nada. Quedó ahí. ¿Sí? Pero todo el texto de Napoli es como que te va a ir poniendo blanco sobre negro. Y por blanco me refiero es a todo lo turbio que tiene la época de la dictadura. Ver cómo lo normalizan. Esa sería la palabra. Cómo normalizamos y legalizamos todas estas maniobras económicas que no corresponden. De hecho, acá la palabra mejor que usan es esta, normalidad fraguada. ¿Cómo hacemos que esto pase a ser realmente algo legal? Es como, perdón la brutalidad, pero es como decir, ¿cómo hacemos que los millones de dólares de Pablo Escobar pasen al sistema financiero y sean blancos y legales? ¿Sí? Traducción más burda no puedo tener. Pero es decir eso, ¿cómo hacemos que todos estos millones de dólares que están en el sistema financiero estén normalizados? ¿Sí? Es muy bueno este texto y es como, vas haciendo así diciendo, no, ¿en serio? Sí, sí, todo eso va a ir pasando. Es un texto corto aparte, son 7 hojitas. El principal actor que va a aparecer es obviamente el que aparece ahí, Martínez de Oz. ¿Sí? Liberamos las tasas. Ah, esta era buena. Me acuerdo de esta cita. Venía de lo siguiente. De aquí hablamos cuando mencionamos concentración financiera. Se trata de la duplicación de cantidad de bancos privados en 3 años. Es decir, de 10 bancos privados pasaste a 20. ¿De dónde salieron esos otros 10? ¿Sí? Significó al mismo tiempo reducción de la mitad de entidades financieras existentes, bancaria y no bancaria. Un proceso en el que hubo casos de cuarentena financiero de todo tipo. Eh, un proceso en el que hubo, perdón, casos de, sí, cuarentena financiera de todo tipo, fusionadas para armar un solo banco. Por eso hablamos de concentración financiera. La circulación del dinero para generar más dinero dejó de pasar por entidades que no fueran bancos. Y estos nuevos bancos operaron con una libertad de regulación y protección nunca vista antes. Tasas liberadas, toma de depósitos garantizados por el BCRA. Es decir, acá el Banco Central se endeuda. Porque si vos decís, el banco Kuma toma depósitos, que tienen que informar siempre cuántos depósitos tienen, por 1.000 millones de dólares, como no tienen respaldo, el Banco Central tiene que salir con esos 1.000 millones de dólares a respaldarlo. Creo que hay un análisis de cuánto fue la deuda del Banco Central en toda esta época y decís como, wow, también. Es como, igual, fue una época de horror, pero lo que no termina la dictadura, lo termina el menemismo. ¿Sí? Ya vamos a ver eso también. Porque habrán querido hacer de todo tierra arrasada. ¿Sí? Pero hubo cosas que no pudieron tocar. Como por ejemplo, está bien, no es la época, pero no pudieron privatizar nada. No pudieron
quebrar empresas, a pesar de que, por ejemplo, ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, había otro caso, YPF, les hicieron tomar deuda por miles de millones de dólares, no fueron a la quiebra, porque como era la época de la plata dulce, refinanciaban del refinanciado, y lo siguen pateando para adelante. Este texto se llama Napoli y la dictadura del capital financiero se llama. ¿Sí? Ahí los tenemos. El que está de este lado es Martínez de Oz, si mal no recuerdo. Y práctica de lo fraguado. Y lo último que me gustaba ver era en esta parte de acá. Por eso, digamos, el autor va a marcar que esto es una dictadura cívico-militar. Porque los militares disciplinaron el cuerpo, pero los civiles disciplinaron el bolsillo. ¿Sí? Y es lo que venimos de terminar de ver. O sea, Celestino Rodrigo pensábamos que era la última puntada. No, falta Martínez de Oz. Por ahí es el último ministro de Economía. No, el último es Martínez de Oz. Y cuando pensamos que era el último, tenemos que esperar a caballo todavía, ¿eh? Falta Domingo. ¿Qué yo voy a tirar una en contra? ¿Qué onda? ¿Los de ojitos claros no podemos ser presidente? O sea, todo porque la vicepresidenta actual dijo, ojo con los ojitos claros, ya tuvimos uno en los 90 y fue malo, y ahora tenemos uno candidato de presidente y es malo. Decís, hey, yo tengo ojos claros, me sacó de carrera política de una. No se vale. Voy a tener que ponerme dos lentes de contacto, aunque todos ustedes ya saben que tengo ojos claros, pero no digan nada. Nada, me tengo que reír de la política. No me queda otra. No soy Tato Bores por esto, me parece. Pero bueno, porque no tengo pelo más que nada. Aunque me podría poner una gallina acá arriba en la cabeza y sería cómico. Pero bueno, en fin. Acá era un segundo. Dice, a partir de acá, esta invisibilización detrás de lo civil hace tan amplia la categoría que nos aparece una colaboración de muchos civiles con el proceso y nos impide ver nombres concretos, como los que aquí mencionamos. Arriba no hace un listado, pero a esto. No fueron todos los civiles, y aquellos que colaboraron tampoco lo hicieron en su condición de mero civil. Fueron algunos representantes de grandes corporaciones financieras y rentísticas que intervinieron directamente en el cambio de formato económico y empobrecimiento de las finanzas del país en beneficio de sus propios espacios. A ver, en la época de la dictadura también lo que pueden hacer un análisis muy fácil, creo que aparece en algún, no me acuerdo si es en este texto, pero aparecía en uno de los que trabajamos el cuatrimestre pasado, que era como decir, por ejemplo, si yo soy Martínez de Oz y mi título, por ejemplo, es de maestro en economía, ok, vos vas al Ministerio de Economía. Si Alfredo es especialista en el campo, él va al Ministerio de Agricultura. Si Boni es apto para el turismo, él va para el Ministerio de Turismo y Desarrollo Social. Es la época en que empiezan a conocerse los tecnócratas. Es como se habla de la racionalidad del Estado, del gasto eficiente, del gasto justo, etcétera, pero hay que poner a las personas idóneas en el lugar idóneo. Es como ellos usaban como el motivo de decir, no vamos a poner al ministro de Industria en el Ministerio de Agrícola y Ganadero, porque no va a entender nada de cómo mejorarlo. Entonces, que el de Industria vaya al Ministerio de Industria, que el del campo vaya al del campo. Cada jugador es como el maldón pirulero, cada cual atiende su juego. Pero a ver quién tiene más palanca política para poder sacar sus beneficios hacia adelante. Que va a ser Martínez de Oz, pero bueno. Creo que era acá. No, acá es la corrida, fue encima, bla, bla, bla. No, creo que estaban arriba, esperen, un segundo. Yo sé que hay una parte que los menciona. No, estas las inversiones, los inversores, bla, bla, bla. Normalidad fraguada. Acá. Miren. Esto sería la hoja 6. Lado derecho. Complicidad con la elaboración civil. Acá tienen todo como el listado de lo que dice. Miren, por ejemplo, Consejo Empresario Económico, la CEA, presidido por Martínez de Oz.
también presidente de Acindar, se queda con el Ministerio de Economía. O sea, Acindar seguro que en esta época no perdió un peso. La Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, ocupó la vicepresidencia del Banco Central, porque la presidencia le tocó a Domingo Cavallo. La presidencia del Central quedó en manos de quien había sido director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Adolfo Diz. Ah, mala mía, vino después. Respecto del sector comercial, Walter Klein, director de la Cámara Argentina de Comercio. O sea, van poniendo pieza sobre pieza. Acá es donde nuestra representante del feudalismo en el siglo XXI, Máxima Zorrieta, aparece mencionado el padre. Porque es en lo respecto a las patronales del campo, el caso de Jorge Zorrieta es el más claro dirigente de la Sociedad Rural Argentina. Asumió como subsecretario de Agricultura de la Nación. Y luego como titular de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Sí? O sea, acá es donde dicen, Zorrieta está emparentado con la dictadura. En esta época seguro que la pibita todavía estaba en el secundario y no entendía un pingo de lo que hacía el padre. No la estoy defendiendo, pero algún día quiero ir a Holanda. Todos queremos ver un campo con molinos, tulipanes y comer chocolate que no tiene gusto a chocolate. Porque me trajeron un chocolate de Holanda y no tenía gusto a chocolate. Me quedo con lo que comemos nosotros. Las golosinas de Holanda es como que parece que no conocen el azúcar. En fin. Gente, ya son las 4. Creo que por hoy terminar este proceso de acá de la dictadura es más que suficiente. Esperen que reviso cómo viene hacia adelante el... ¿Por qué no tengo abierto EVEA acá? ¿Está acá? No. Ah, se cerró EVEA, mira vos. Esperen que lo abro ahora. Traigo para acá. Y ustedes ahí. Yo tenía abierto. Qué raro. Ah, ven, ahí está. No, este no es. Ahora sí, esperen que acomodo esto. Igual, a ver, la consigna del segundo parcial sigue siendo la misma. Van a elegir un periodo histórico y describir lo político, lo social y lo económico. ¿Sí? Vamos para acá. Ya estoy acá, a ver. Lasna 2023. Creo que me queda dictadura y ya entramos en democracia. Esta parte ustedes no la van a poder ver, pero bueno. Nosotros estamos acá en clase 2. Ven, acá va a aparecer esto, no le hagan caso. Pero esta carta abierta de Rodolfo Walsh, todo el tema de la dictadura, y después clase 4 unidad 1, ya es la reconstrucción en democracia, de Quiroga. ¿Sí? O sea, hoy tendría que haber avanzado un poco más con temas de la dictadura, pero el texto creo que llega hasta el 76, igual que el otro. Digamos, no hay... no es que hoy faltaron textos, se llega hasta acá, sí. Después la dictadura se abordaba con otro texto que ahora lo tengo que buscar. Esperen que esto no me sirve. Ahí estaba, le voy a cerrar. Mira vos. Acá. Pero bueno, ya la clase que viene nos corresponderá clase 1, clase 2 y segundo parcial. Alguien dejó parciales. Después los vamos a chusmear. Primero yo y después ustedes. Pero bueno. Nada, la carta abierta de Walsh, el que no la conoce, son 9 hojas. Este año se los puse a mis estudiantes para leer y la vagancia al poder, les digo. Porque dijeron, 9 hojas. Digo, y chicos, si van a leer siempre las mismas dos, la verdad que es un embole. Digo, pero analicen lo siguiente, lo político, lo social y lo económico de esa carta. Cómo estaban antes de la dictadura y cómo está post dictadura. En realidad post no, porque, le digo, es a un año de la dictadura, le decía. Analicen cómo está en lo social antes de la dictadura y a un año de la dictadura. Analicen cómo está lo político antes de la dictadura y a un año de la dictadura. Y no en vano se los digo, por si acaso, la persona que está escribiendo la carta es un militante montonero, ¿sí? Así que también tengan eso en cuenta, porque es como decir, hola, soy de River. Yo hoy de River hablo glorias, ¿sí? Tuve una época fea en el 2011 y la reconozco, pero hasta el 5 de noviembre no voy a hablar de fútbol.
Los que entendieron, entendieron. Y los que no, bueno, googleen qué pasa el 4. Yo hasta el 5 de noviembre no hablo de fútbol. Así de simple. Fútbol. Los intelectuales dicen fútbol. Los que jugaron al fútbol dicen fútbol. Fin. Sí es interesante el contexto que nos plantean acá las autoras con la salida del momento de la democracia con el plan Cóndor y el quebrantamiento. Bueno, solo esta parte hacen mención así, porque no tenemos mucho más para agregar acá. Pero ya después creo que saltamos a dictadura. No encontré mi cronograma, solo me baso en lo que tengo en EVEA. Salvo que lo cambien, pero... A ver, introducción. No, ven, ya toma democracia y gobierno de Alfonsín. Lean Quiroga, bla, 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 y listo. Pero bueno, en fin. Hasta aquí llegamos. La parte de la dictadura se ve desde el lado de Nápoli. Por eso calculo que nos habrán puesto como un texto extenso. O sea, primero lean el texto de Nicodeme y Fernández y luego el de Nápoli. Porque creo que por suerte este cuatrimestre le dio una vuelta de rosca interesante de decir, no vamos a poner un texto extenso de la dictadura, de la parte financiera explica todo. ¿Sí? Porque a opinión de este profesor, desde 1955 en adelante, la economía va a ir determinando a la política y a lo social. ¿Sí? Es como decir, lo que pasa en la economía va a repercutir en lo político, que repercute en lo social, que repercute en lo económico, y es un ciclo continuo que va a empezar desde ahí y diría que hasta el día de hoy, hasta el 2023, o hasta cuando alguien ve este video. Así que estamos. Gente, nos estamos viendo entonces la semana que viene. ¿Sí? Dale, nos vemos, profe. Buena Cuídense. semana, gracias. Muchas gracias. Igualmente, nos estamos viendo. Chao, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Chao, profe. Adiós, Claudia. Cuídate. Chao, profe, gracias. De nada. Chao, profe. Adiós. Nos vemos. Por si no lo sabían, yo me quedo hasta el final para ver quiénes son los que dejaron el celu prendido. Sé que Alfredo no, pero Mabel, te estamos viendo. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau.